Hola queridos oyentes, les saluda el equipo número 3 integrado por Vaca Horas Janet, Benavides Delgado Remy, Delgado Soclope Ulisa, Sevilla Mesa Laura Patricia, Sandoval Valdera Luz Karina y Vázquez Pérez Remy. Y estás escuchando propuestas de mejoras en el sector educación. La educación es, sin lugar a dudas, la base del desarrollo en cualquier país del mundo, ¿no? Y representa el verdadero motor de cualquier política económica y social seria y responsable por la generación de conocimientos y destrezas intelectuales que generan, ¿no?, en las personas capaces de crear un mayor crecimiento económico y protagonizar el cambio hacia la modernidad y eficiencia en el bienestar y calidad de vida que requieren nuestros pueblos. La educación en nuestro país es un servicio público de Estado peruano, ¿no? Y está regulada por el Ministerio de Educación. El sistema educativo en el Perú está compuesto por los siguientes niveles, ¿no?, que son preescolar, primaria, secundaria y educación superior. Así es esto, debido a que el Ministerio de Educación ha definido estándares para la educación preescolar y ha establecido requisitos para su gestión, así como ha establecido lineamientos para el proceso de integración entre preescolar y primaria. En la actualidad, en el Perú existe una educación basada en su eficacia para constituir una generación de sociedad de ciudadanos y en donde solo se brindan materias o cursos acordes con una currícula educativa cuyo objetivo principal es preparar o pretender preparar a los jóvenes de hoy para un posible examen de admisión a una universidad. ¿Qué opina al respecto o qué perspectiva tiene sobre ello? Para que puedan acabar la educación secundaria para muchos jóvenes y adolescentes es por sí ya un logro, dado las dificultades económicas y sociales por las que atravesamos. Y lo más lamentable, aquellos que logran acabar la secundaria y deciden postular ya sea a una universidad estatal o privada de prestigio, a veces chocan contra una cruda realidad. La educación que recibieron en su colegio no les sirve de mucho, por no decir nada, para que así ellos puedan lograr una admisión directa a un centro de educación superior. Las últimas décadas, llenas de conflictos políticos e ideológicos, se ha sembrado la semilla de la ignorancia en las generaciones actuales. La baja calidad de educación en nuestro país es la principal causa que impide nuestro desarrollo. ¿Nos puede comentar sobre el desinterés del gobierno? ¿Qué nos puede decir de ello? Lo que pasa es que el problema se agrava con el desinterés del gobierno, el cual designa un presupuesto tan insuficiente para la educación, lo cual no permite que las reformas necesarias se lleven a cabo. Es por ende que el apoyo del Estado para el sector de educación es paupérrimo, ya que solo en los últimos años han invertido cerca de 130 millones de soles, y eso no es suficiente para la compensación de materiales, infraestructura, entre otros. Por otra parte, la paga de los profesores que enseñan en los colegios estatales es muy baja, ya que no existe suficiente presupuesto para poder solventar a tantos profesores si se planificó el pago para muchos menos. Y es que como el Estado no tiene suficiente presupuesto o recursos para contratar a buenos profesores, contratan a profesores que no recogen todas las características que un buen profesor necesita para poder dar una buena enseñanza. Años han invertido cerca de 130 millones de soles, y eso no es suficiente para la compensación de materiales, infraestructura, entre otros. Por otra parte, la paga de los profesores que enseñan en los colegios estatales es muy baja, ya que no existe suficiente presupuesto para poder solventar a tantos profesores si se planificó el pago para muchos menos.
Y es que como el Estado no tiene suficiente presupuesto o recursos para contratar a buenos profesores, contratan a profesores que no recogen todas las características que un buen profesor necesita para poder dar una buena enseñanza. Enseñan en los colegios estatales es muy baja, ya que no existe suficiente presupuesto para poder solventar a tantos profesores si se planificó el pago para muchos menos. Y es que como el Estado no tiene suficiente presupuesto o recursos para contratar a buenos profesores, contratan a profesores que no recogen todas las características que un buen profesor necesita para poder dar una buena enseñanza. Si se planificó el pago para muchos menos, y es que como el Estado no tiene suficiente presupuesto o recursos para contratar a buenos profesores, contratan a profesores que no recogen todas las características que un buen profesor necesita para poder dar una buena enseñanza. O recursos para contratar a buenos profesores, contratan a profesores que no recogen todas las características que un buen profesor necesita para poder dar una buena enseñanza. Profesores que no recogen todas las características que un buen profesor necesita para poder dar una buena enseñanza. Es que un buen profesor necesita para poder dar una buena enseñanza. Para poder dar una buena enseñanza. Poder dar una buena enseñanza. Buena enseñanza. La pobreza definitiva en términos económicos es una de las causas directas e indirectas de la desnutrición y el rezago en el desarrollo intelectual, así como del pobre rendimiento escolar. El rendimiento de los estudiantes en las escuelas públicas donde acude la población con menores recursos económicos es deficiente y muchos de los casos no alcanzan el nivel mínimo esperado. Como se sabe, encontramos la desnutrición de los alumnos y nos chocamos con cifras realmente alarmantes, ya que el 25% de los niños en el Perú sufren de desnutrición y en las zonas rurales el 92% está mal alimentado. En estas circunstancias, los escolares no pueden encontrarse en sus actividades escolares y no captan a cabalidad lo que el maestro les enseña. A raíz de la desnutrición en la que se encuentran sumergidos, surge el problema de las enfermedades, y esto trae como consecuencia las inasistencias a las clases y el atraso escolar. Asimismo, la desigualdad económica es uno de los otros puntos que nos afecta. ¿Qué opinión tienes al respecto? El problema económico en el Perú ha llevado a que nuestra sociedad se caracterice por las grandes desigualdades que existen entre las clases sociales. La baja economía de los padres llevan al bajo nivel de los alumnos en colegios estatales, los cuales no dan buenas expectativas de progreso o aprendizaje. La economía de los padres depende mucho de esto, ya que en algunos casos los mismos padres mandan a sus hijos a trabajar para poder solventar los gastos familiares, por el motivo de que los padres no pueden solventar la educación de sus hijos. Por un lado, existen personas que cuentan con los recursos necesarios para brindarles a sus hijos una educación de calidad en escuelas privadas, mientras que por otro lado, la mayoría de los peruanos no pueden ni siquiera alimentar apropiadamente a sus hijos para que estos rindan adecuadamente en los colegios estatales, los que a su vez carecen de la infraestructura básica necesaria para la enseñanza. Así se puede apreciar en la última evaluación de calidad educativa hecha por el Ministerio de Educación, que el análisis comparativo de los resultados da los estratos, nos confirma que mantienen las grandes brechas de desigualdad entre las grandes escuelas estatales y las no estatales, las urbanas y las rurales, y las muy multigrado. ¿Qué propuesta de mejora cree usted que serían las más adecuadas
y asertivas para que tu educación peruana pueda mejorar su calidad de enseñanza? En cuanto a las propuestas de mejora, se podrían plantear lo siguiente, ¿no? La democratización de los recursos debe ser prioridad para el Estado, ¿no? Su implementación ayuda a recortar la brecha social, pues en la actualidad es posible tener la mejor clase del mundo tan solo haciendo un clic, ¿no? Por otra parte, tenemos que las aulas tendrían que ofrecer espacios diversos para distintas formas de agrupamiento, ¿no? Un ambiente para leer, una mesa de grupo para trabajar y un rincón tecnológico y de investigación. Como siguiente punto, tendríamos que el gobierno adecue el marco normativo para presentar las bases orientadas a mejorar la oferta y la calidad educativa, ¿no? Por otra parte, que el Estado busque establecer una política unificada de educación, ¿no? Que articule la formación profesional con la creación de conocimientos y de innovación tecnológica. Con todo lo mencionado, estamos seguros que tu estimado oyente puede formar parte de este gran cambio. Finalmente, te invito a seguirnos y estar en contacto con nosotros. Gracias por permitirme llegar a ti y nos encontraremos en una nueva oportunidad. Hasta pronto.